Hola, muy buenas, bienvenidos al canal una vez más. Lo primero, antes de nada, agradeceros a todos mis suscriptores porque ya sois más de 750 suscriptores. Muchísimas gracias por estar ahí, por apoyar este canal, que como todos sabéis empezó de la nada, simplemente por ayudar y por compartir mis pocos conocimientos con los compañeros. Y como sabéis, me gusta ayudar y me gusta colaborar en todo lo posible. Muchas gracias, de verdad, se agradece el apoyo. Bueno, pues nada, ya estamos entrando en junio, temporada de carreras, temporada de eventos. Hay eventos y carreras ahora mismo por todos lados, salen como champiñones. Por todos lados vamos a tener eventos, el calendario viene muy apretado y viene muy completo. ¿Qué pasa cuando vamos a un evento? Tanto si vamos como piloto, como si vamos como espectador. Pues nos llevamos nuestras gafas y nos gusta robar con la vista. Nos gusta ver a los pilotos pilotar, nos gusta, si vamos de piloto, ver cómo compiten nuestros contrincantes y ver qué técnicas utilizan, cómo toman esa bandera, cómo toman ese split, dónde fallan, dónde no fallan. Es muy interesante y muy necesario robar con la vista, robar un poco con la vista a la hora de volar y de participar en este tipo de eventos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tenemos otro tipo de gafas, que no sean este tipo de gafas, tipo Fatshark, que tienen un conector de este tipo y que muchas veces las estaciones o los eventos te proporcionan la alimentación, pues tienes que tirar de baterías, de baterías. Eso que habéis oído es un aviso sonoro que tienes la gafa que te están indicando que la batería pues está empezando a bajar de nivel de tensión y que ya no es suficiente para mantenerse mucho más tiempo. Vamos a comprobar qué nivel de tensión tenemos. Al principio los pitidos pueden ir más espaciados, dependiendo de la calidad que tenga la batería, pues estos pitidos serán cada vez más constantes, hasta llegar a un momento que incluso te puedes quedar perfectamente en el aire volando y quedarte sin batería. Como veis, la batería ahora mismo está en un 23%, 7,5 voltios, y es un nivel en el cual ya empieza la batería a ser insuficiente para alimentar nuestras gafas. Nuestras gafas, como habéis comprobado, se calientan. El receptor emite bastante calor cuando lleva bastante tiempo. Esto tiene un consumo. Y la pantalla, pues la pantalla también tiene un consumo. Ese tono será cada vez más continuo y hay veces que no me daba tiempo ni de aterrizar. Y quedarte sin vídeo en el aire es una hostia con toda seguridad. Así que lo que yo os recomiendo que en el momento que oigáis la gafa sonar, aunque sea un solo pitido, bajáis, cambiáis la batería y seguís volando tranquilamente. No arriesguéis porque os va bastante dinero en ello. Esta batería, como estáis viendo, está pitando, porque la estáis escuchando, pero aunque los pitidos todavía siguen siendo muy espaciados, no deja de ser un aviso y hay que bajar y dejarnos de tonterías. Bueno, pues nada, lo que vamos a hacer es fabricarnos baterías de 2S para poder suministrar tiempos y horas a nuestras gafas sin tener que preocuparnos y tampoco que nos cueste dinero. ¿Cómo no nos va a costar dinero? Pues nada, lo que vamos a hacer es utilizar las baterías que van dando golpes, que se van rompiendo, que se van fastidiando las cerdas, como por ejemplo esta que tengo aquí. Estas son Tatú, de las primeras que compré en su día, muy buenas baterías en su tiempo, demasiado, han aguantado todo lo que han podido. Pero bueno, esta por ejemplo tiene aquí un golpe, por seguridad dejé de volar con ella. Las cerdas están un poco arrugadas, aunque seguro que estas dos de aquí abajo se pueden utilizar para nuestras gafas sin ningún tipo de peligro. Baterías, pues nunca tiro ninguna, así que tengo aquí una buena piara de baterías, las cuales pues nunca están de más ir guardándolas. De hecho tengo aquí una incluso de 3S de cuando empecé a volar FPV y que está en perfectas condiciones, menos la cerda central que se puso a cero. Y sin embargo estas dos, las dos de los extremos, están en perfectas condiciones. De aquí sale perfectamente una batería para nuestra gafa. De hecho, voy a utilizar esta para el brico. Y también tengo aquí estas que son las tres últimas que he incluido en la colección de baterías a punto de morir. Que son tres Gaonen que han estado conmigo mucho tiempo. Han estado hasta el último momento aguantando el tipo, pero ya es verdad que no tiran como antes, algunas incluso se hinchan como estas, si ya le dan mucha chicha. Y antes de que terminen muriendo del todo, pueden pasar perfectamente a la reserva. Y aquí tenemos 4×3, 12 celdas que ninguna tienen golpes, ninguna tienen nada raro. Se pueden convertir perfectamente, pues 12 celdas en 6 baterías y tener
horas y horas y horas para nuestras gafas. Y vamos a explicar un par de cosas que tenemos que tener en cuenta. A la hora de manipular baterías LiPo. A ver, toda precaución que tomemos es poca, ¿vale? No hay que perdamos nunca el respeto a este tipo de baterías. No explotan tan fácilmente como vemos en los vídeos, ni pegan esos fogonazos. De hecho, las baterías cuando normalmente quieren grabar un vídeo de ese tipo, que son muy espectaculares, lo reconozco, siempre son por sobretensión, normalmente. A no ser que sea un impacto que atraviese las celdas, como vemos en algunos vídeos que se ponen a clavar el destornillador, o burradas de ese tipo, por lo general no tienen por qué dar ningún tipo de problema. Y de hecho, las baterías terminan muriendo, o bien por un golpe, o porque alguna de las celdas se va a 0 voltios, se queda en corto, y se terminan fastidiando. Pero somos muchos pilotos y a pocos le salen ardiendo las baterías. Un golpe sí, un golpe es mucho más fácil que ocurra. Así que a la hora de manipular la batería vamos a tener una serie de cuidados. Sobre todo los más importantes serían a la hora de desmontar cables, que no se hagan corto entre ellos, ¿de acuerdo? Porque si nos puede pegar un sustito curioso. Todas las baterías suelen traer un termorretráctil de tipo PVC, que podemos quitar fácilmente con un cúter, que después de retirar el termorretráctil de PVC nos queda una batería que suele tener un plástico que la rodea, una serie de tiras que protegen y unen las celdas. Todo esto nos vamos a deshacer de ella poco a poco. Cada modelo tiene su precintado, su manera de precintar. Son todos muy parecidos aproximadamente. Y una vez que vayamos a retirar... bueno, estas de Tatu en concreto tenían unas planchitas de protección, que la verdad que eran muy interesantes. Cosas que vienen también en muchos modelos, bien en baquelita o en plástico. O estas como directamente vienen en una chapa de aluminio finita, pero que son muy resistentes y quitan más de un golpe. Vamos retirando entonces, como hemos dicho, todo este tipo de precintos. Muy bien, ya tenemos quitado lo más gordo. Y después, pues la unión de las celdas, pues puede ser que la tengan hecha con un poquito de pegamento entre ellas, otra vez con un poco de goma espuma. Así que hay que tratar de separarlas sin fastidiar las celdas. Estas, por ejemplo, este modelo, que son de los primeros, pues no tenían nada que uniesen las celdas una entre ellas, son muy cómodas de quitar. Lo único que las une, como estáis viendo, es un poquito de celo que le tienen puesto aquí en el canto. Y con esto tenemos separadas las celdas. Hay que comprobar antes de elegir qué celdas son las que vamos a utilizar a través de la propia ficha del balanceo, y con un polímetro vamos a medir qué tensión tenemos en cada una de estas celdas. Primero voy a mirar en los extremos del balanceador y vemos que tengo 7,76. La primera celda son 3, perdón que no se ve con el cable, 3,84, está en almacenamiento. La segunda celda también está en 3,83 y la tercera celda está en 0,08. Esta es la que está en corto, la que está muerta. De esta ficha de balanceo hemos visto que la última celda, que corresponderían a estos dos hilos, los dos últimos hilos, estos dos que están aquí de color negro, serían los que nos conducen a la celda que está averiada. Siguiendo los cables, vemos que la celda que lleva estos dos cables sería esta, con lo cual esta va a ser la que nos vamos a deshacer. Cuidado cuando vayamos a cortar estas pletinas, de no hacer corto con las tijeras entre esta pletina y la siguiente. En este caso, como no tiene tensión, no va a ser ningún explotido, pero mucho cuidado porque, de hecho, aquí tengo yo en las propias tijeras, ¿veis? Aquí algún que otro corto y algún que otro chispazo por coger toda la distancia completa y cortocircuitar entre ellas. Le da un sustito gracioso. Bueno, pues ya tenemos separada esta celda, que sería la que está fastidiada. Voy a cortar el cable del conector XT60, que siempre nos va a servir para reparar baterías. Voy aquí a quitar todos estos cables de la ficha de balanceo. El resto de cables, estos sobrantes, lo que vamos a hacer es, aplicando calor con el soldador, es retirarlo y limpiar los pads para presentar ahora
el cableado nuevo. Ya podemos pasar a cablear. Bien, en la descripción os dejaré los enlaces al cableado que yo estoy utilizando para fabricarme este tipo de baterías. Este serían los cables de balanceo de 2S, ¿vale? Son muy económicos. El plástico es un poco rígido, si os podéis encontrar con cable asiliconado mejor. Estos son muy económicos, la verdad que son fáciles de encontrar. Y para las clavijas que sean compatibles con las gafas tipo Faschar, que son este tipo de clavijas, encontré en su día este que es de doble, es como una especie como de puente o de alargador. Y como traen dos fichas, pues solamente tengo que cortar por la mitad y ya tengo para dos baterías. El resto de materiales que vamos a utilizar para la fabricación, pues cinta de doble cara de tipo espumosa, de esta que es gordita, cinta aislante normal y corriente, del color que os apetezca, y nada más, ya no necesitamos absolutamente nada más. Pues vamos a pasar primero por comprobar cuáles son las polaridades de estas dos celdas, cuál es el positivo y cuál es el negativo. Y para ello haremos uso del polímetro. Mediremos los dos extremos. Como veis, las dos baterías están en serie. Aquí tenemos un pad, el pad de unión y el otro pad. Medimos con las pinzas entre los dos pads que están en los extremos. A ver si se ve así. Medimos aquí y lo que nos puede... Espérate que no se ve ahora. Y lo que nos está marcando son los 7,65 que aparecen ahí en el polímetro, pero aparecen negativos. Si invertimos las pinzas y volvemos a medir, veremos que ahora nos lo marca en positivo. Pues al marcárnoslo en positivo, el color de la pinza del polímetro nos está indicando la polaridad. Es decir, este es el pad positivo y este sería el terminal negativo de nuestras baterías. Y en este pondríamos el de balanceo, el cable central de balanceo. Las fichas de balanceo, como estáis viendo, tienen unos colores. Normalmente suelen venir en rojo y en negro, aunque el color central, en este caso, que también viene en rojo, puede venir perfectamente en negro. Es decir, nos podemos encontrar fichas de balanceo en el que estos dos sean negros y este sea rojo. Siempre nos vamos a fijar solamente en los dos cables de los extremos, ya que las fichas de balanceo tengan el color central que tengan, los extremos sí nos están indicando la polaridad correcta. En este caso este sería el positivo, este sería el negativo y este que está aquí en el medio sería el que va a ir a la unión de las dos celdas. Positivo, negativo y el pad central. ¿Qué distancia vamos a necesitar? Bueno, pues aproximadamente vais a dejar unos 2 o 3 dedos para que después a la hora de 2 dedos, 3 dedos aproximadamente, para que a la hora después de manipularla, a la hora de cargarla, sea cómodo usar la ficha de balanceo y después la gafa no estorbe mucho y podamos esconderla en alguna parte de la goma de la gafa. Así que como ya sabemos que esta va a ser la posición y que el positivo va a ser este y que el negativo va a estar abajo, una cosa que podemos hacer fácilmente es escribir aquí la polaridad para no tener que estar midiendo ni recordando. Ponemos aquí un positivo, aquí un negativo, sin apretar mucho, eso no le va a pasar nada tampoco a la celda. Y ya podemos empezar a cortar el cable. El cable, hemos dicho, dejamos un par de dedos, que viene a ser aproximadamente unos 4 centímetros. Y cortamos los cables del positivo a la altura del pad. Aproximadamente por aquí. El negativo sabemos que también lo vamos a tener que cortar a la misma distancia. Y el central volvemos a tomar y calculamos aproximadamente por aquí. Le sacamos punta. Preestañamos los terminales con un poquito de estaño. Nos fijamos con dónde teníamos el positivo. Aquí teníamos el negativo, así que el cable negro lo vamos a soldar aquí. Yo voy a utilizar la tercera mano para poder agarrar la lipo.
Voy a poner bastante estaño en el pad para que sea más fácil después que entre la ficha de balanceo. Lo mismo en el pad central y en el dispositivo. Y ya tenemos nuestra ficha de balanceo soldada. Vamos a comprobarlo con un medidor. Y esto nos tiene que marcar que es una batería de 2S. No viene aquí arriba, no aparece. 7,65. La primera celda en 3,82. La segunda en 3,83. Al 43%. Perfecta. Vamos ahora a soldarle el cable de conexión a la gafa. Hago que sobresalga la misma cantidad de cable de balanceo y un poco más. Es decir, si estos son unos 3 o 2 dedos, pues esta la hago salir un poco más. Así que aproximadamente así. Para que se me salga esto de la batería. Quiere decir que esto va a ir en estos dos pads, en el positivo y el negativo. Con lo cual, a partir de aquí más o menos, corto el cable. Una cosa que sí os digo es que este tipo de plástico, por lo menos de este modelo que yo he comprado, simplemente con marcar prácticamente con el cúter ya se abre, ¿veis? No profundicéis mucho con el bisturí, con el cúter, porque prácticamente se deshace el plástico, ¿veis? Sale muy fácilmente, tiene este polvillo que mantiene el plástico en condiciones y nos encontramos dos colores, rojo y blanco. Normalmente deberían de ser, para ser positivo y negativo, debería de ser siempre rojo y negro. Cuando os encontréis solamente un color que coincida, este es el color correcto, es decir, este es el positivo y este es el negativo. Si lo queréis comprobar para quedar con más tranquilidad de que no estáis metiendo la pata, el negativo suele estar en la parte de afuera del cilindro del conector y el positivo sería lo que hay en el terminal central. Vamos a cortar un poco aquí y aquí. Y vamos a comprobar con el polímetro y el medidor de continuidad o de diodos, vamos a comprobar que efectivamente los colores coinciden con la clavija. Y ahora cogemos el positivo, con los mismos dedos lo podemos coger, y miramos en el centro de nuestra clavija. Y vemos que efectivamente tenemos continuidad. Sin embargo, en el tubo no tenemos continuidad, pero si nos pasamos al cable blanco, que sería en este caso el negativo, no tendremos continuidad en el central, pero sí tenemos en el exterior. Bueno, pues una vez comprobado esto, ya podemos soldar directamente en nuestra batería. Muy bien. Y listo. Vamos a hacer una prueba con nuestras gafas. Conecto. Y ahí tenemos las gafas funcionando. Así que vamos a pasar primero a proteger los terminales. Los vamos a poner de lado para que no se toquen entre ellos. Este cable, por ejemplo, lo podemos poner aquí, aprovechando este hueco. Y por aquí nos saldría el cable y por aquí nos saldría la ficha de balanceo. Y lo que hago es primero poner una capa en la parte superior. Y sobre esta vuelvo a cortar otro pedazo. Por la otra cara haremos lo mismo. Como estáis viendo, la distancia calculada un poco a voleo, porque después esto va a quedar todo apretado con la cinta aislante negra que hemos visto antes, pues no se va a notar apenas. Y una tercera, otra vez por arriba. Y ahora cogemos la cinta aislante, tirar cosas.
Y ya podemos rematar un poco por aquí así. Ya esto, cada maestrillo pues tiene su librillo. El caso es dejarla redondeada, que quede bonita, que quede facilona y que tengamos una batería para nuestra gafa así de sencilla y así de económica. No hemos gastado nada, podemos hacernos, como habéis visto, muchísimas, tantas como baterías tengamos en casa. Hay que reciclar, esto es una buena manera de reciclar, va a ser económica y podemos llevar en nuestro maletín muchas baterías de este tipo para los compañeros, para nosotros mismos y para no quedarnos nunca tirados a la hora de querer ver o volar con nuestra gafa. Bueno, pues nada, hasta aquí este sencillo y súper económico, como habéis visto, brico, que espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!